Vamos ahora, chicos, con nuestro ejercicio número 13. Determina el valor de la fuerza F, aquí está, para mantener en reposo al bloque de 8 kilogramos y considere las poleas de masa insignificante, ¿no? Como siempre, la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué significa eso de considere las poleas de masa insignificante? Fácil, que el peso de las poleas no nos interesa a nosotros, ¿no? No consideramos su peso. Entonces acá tenemos dos poleas y hay que recordar lo siguiente, mira. Acá tengo la fuerza F, ¿ya? Como esta cuerda es la misma que esta otra, mira, estas dos cuerdas son iguales, acá la tensión también debe ser igual a F, y esa vamos a poner. La dirección y el sentido ya lo ponemos en un instante, ¿ya? Miren, ahora, si esto es F y esto es F, para que esto esté en equilibrio, acá debe ser 2F. Ah, ¿verdad? ¿No es cierto? Ya, 2F. Otra vez, quedamos de que esto era F, por lo tanto, si esta es la misma cuerda, también debe ser F la tensión. F más F es 2F. Ahora, si esta tensión acá es 2F, como es la misma cuerda acá, también debe ser 2F. Ya está. ¿Listo? Entonces, ahora sí, que ya tenemos, ¿no?, las tensiones en las cuerdas, recién voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para nuestro bloquecito, ¿no? Ahí está nuestro bloque. Dice que la masa de ese bloque es de 8 kilogramos, ¿ya? Entonces, vámonos hacia abajo. Como siempre, el peso, ¿no? Masa por aceleración de la gravedad, ¿ya? Si la masa dice que es 8 kilogramos, la aceleración de la gravedad es 10, entonces el peso debe ser 80 newton, ¿no? Ahora recién vamos a poner las direcciones y sentidos de estas tensiones, ¿no? Si yo estoy en el bloque, ambas tensiones son hacia arriba, ¿ya ven? Eso quería aclarar, ¿ya? Por eso lo dejamos al último. ¿Listo? Entonces están las dos tensiones, deben ser siempre, en este caso, ¿no? Perdón, hacia arriba. ¿Y cuánto mide la primera tensión? La primera tensión mide 2F y la segunda F, ¿no? Entonces ponemos así, 2F y F. Listo. Entonces también nos damos cuenta de que este bloque no está apoyado sobre alguna pared o sobre el suelo. Entonces, chicos, nuestro diagrama de cuerpo libre ya está, ¿sí? Ya está. Ahora recién me doy cuenta de que estas fuerzas están en el eje Y vertical. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0, que la sumatoria de fuerzas hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. Hacia arriba tenemos 2F más F, ¿no? Y hacia abajo tenemos el peso que es 80 newton. ¿Listo? Entonces 2F más F es 3F. 3F es 80 newton. El 3 que está con F debe pasar a... ¿Cómo, chicos? ¿Cómo debe pasar? Claro, a dividir, ¿no? A dividir. Y me queda que F es 80, pero entre 3. O sea, F debe ser 26,66 periódico puro, ¿no? Pero siempre redondeamos a dos decimales, o sea, 26,67 newton, ¿ya? Entonces voy a aclarar una vez más, ¿ya? En la misma cuerda existe la misma tensión. Si acá la tensión es F, observa, como acá es la misma cuerda, también debe ser F. ¿De dónde sale este 2F? Imagínate para la polea, ¿no? Acá es F y acá es F, entonces esto debe ser 2F. Y si esto es 2F, la misma cuerda, también acá debe ser la tensión 2F. Seguimos, chicos, con nuestro ejercicio 14. Calcular el módulo de la fuerza F para que exista el equilibrio si el bloque pesa 40 newton, ¿no? Entonces, primero, antes del diagrama de cuerpo libre, tengo que calcular todas las tensiones en cada una de las cuerdas, ¿no? Acá me dice que la tensión es F, entonces si la tensión es F acá, como es la misma cuerda, acá también debe ser F. Ponemos la tensión F entonces. Seguimos, mira, esta cuerda y seguimos, esta otra también es la misma, entonces también debe ser la misma tensión, ¿ya? Entonces mira, F, misma cuerda F, misma cuerda F. Ahora acá la tensión debe ser F más F, 2F. Así es, ¿eh? Como en el ejercicio anterior. Ahora seguimos. Si acá es 2F la tensión, mira, misma cuerda. Acá también la tensión debe ser ¿cuánto? 2F. Ya está, ponemos 2F. Seguimos entonces. Si acá es 2F y acá es 2F, esta tensión debe ser 4F, ¿no? 2F más 2F, 4F. ¿Ya? Y ahora mira, si esto es 4F, mira,
es la misma cuerda, entonces acá también debe ser 4F. Ahora sí, para terminar, ¿no? Esta primera parte, 4F, 4F, ¿cuánto es acá? Así es, 8F, ¿ya? Y ahora recién que hemos hecho todo esto, recién vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de nuestro bloquecito. Como siempre, para abajo el peso, ¿ya? Eso no va a cambiar. Para abajo el peso, que ya me dan, ¿no? Que dice que el peso es de 40 newton, ¿ya? Y chicos, en este caso, la tensión, ¿para dónde será? A ver, ¿para dónde? Claro, para arriba, ¿no? Porque si yo estoy acá dentro de este bloquecito, yo miro hacia arriba la tensión. ¿Y cuánto es esa tensión? 8F, ¿no? 8F, listo. Como este bloque no está apoyado sobre alguna superficie, no hay fuerza normal. Y ahora recién, acá en el diagrama de cuerpo libre, observamos que ambas fuerzas son verticales, que ambas fuerzas están en el eje Y. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0, o que la sumatoria de fuerzas hacia arriba viene a ser igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. Hacia arriba tenemos 8F y hacia abajo tenemos esos 40 newton. Entonces tú ya sabes que el 8 que acompaña a la fuerza F, ¿ya? El 8 que acompaña a la fuerza F debe pasar a dividir, ¿no? Debe pasar a dividir. Y eso vamos a hacer, ¿ya? Que pase a dividir, ¿no? Entre 8. O sea, 40 entre 8 es 5 newton. Ese debe ser el valor de la fuerza F, ¿ya? Entonces, por favor, chicos, esta partecita, por favor, que esté quedando claro. Continuamos entonces, jóvenes, con nuestro ejercicio 15. El bloque de peso 140 newton es sostenido por un sistema de poleas como se muestra en la figura. Calcula el módulo de la fuerza F, ¿no? Y también ignoremos el peso de las poleas. Entonces vamos a ver, si acá tengo la fuerza F, esta es la misma cuerda, acá la tensión también debe ser F. Ajá, y eso vamos a anotar, ¿no? Para hacer luego el diagrama de cuerpo libre. Ahora seguimos, si acá es la tensión en esta cuerda es F, nos damos cuenta que esta es la misma cuerda, por lo tanto acá la tensión también debe ser F. Ya está. Ahora miren, la tensión acá, F más F, 2F. Y eso ponemos. Y seguimos, miren. Acá la tensión es 2F. También es la misma cuerda. Miren, miren. Entonces, si acá es la misma cuerda que esto, la tensión debe ser la misma. Entonces acá también debe ser ¿cuánto? 2F. Y ponemos, ya, 2F. Ahora, seguimos, mira, 2F más 2F, 4F. Acá la tensión debe ser de 4F. Entonces, mira, si acá la tensión es 4F, acá también, como es la misma cuerda, la tensión también debe ser 4F, y eso ponemos, ¿ya? Una vez que hemos conocido las tensiones en cada una de las cuerdas, recién, chicos, hacemos el diagrama de cuerpo libre para nuestro bloque, ¿ya? Entonces, como siempre, para abajo está el peso, eso no cambia, ¿ya? Vamos a poner, ¿cuánto dice que es el peso, chicos? 140 newton, ¿no? Ya, ponemos 140 newton. Listo. Tú ya sabes de que si estamos en el bloque, a estas tensiones las miramos hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Listo, entonces vamos a poner que nuestras tensiones son hacia arriba, ¿no? Ya, hacia arriba. Ya, listo, chicos, ¿ya? Ahí están nuestras tensiones hacia arriba. Entonces, te has dado cuenta que la tensión de mayor magnitud mide 4F, la otra tensión mide 2F y la otra tensión es F. Listo, entonces también nos damos cuenta de que este bloque no está apoyado en una pared o en una superficie, por lo tanto no hay fuerza normal. Y esto de acá ya sería el diagrama de cuerpo libre. Y también observamos que todas las fuerzas son verticales, o sea, están en el eje Y. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0, que la sumatoria de fuerzas hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas hacia abajo. Hacia arriba tenemos las tres tensiones, ¿no? 4F, vamos a poner, ya tenemos 4F más 2F más F. Mientras que para abajo tenemos, es el peso, ¿no? 140 newton. ¿Listo? Entonces, a resolver. 4F más 2F más F es 7F. 7F es 140 newton. Entonces, F debe ser 140 entre 7. ¿Ya? Entre 7. Entonces, chicos,
nos damos cuenta de que F debe ser 140 entre 7, 20 newton, ¿no? Y justo es lo que nos piden, ¿no? Nos piden hallar el valor de la fuerza F.